Muy buenas tardes a todos ustedes, los que nos siguen a través de las redes sociales. Agradecer el hecho de que podamos estar tranquilos, en paz con Dios y lógicamente unirnos al dolor que embarga la ciudad de París, Francia, por el hecho de los atentados ocurridos el viernes 13 pasado. Precisamente de eso queremos hablar y orientar un poco a la ciudadanía, a los ciudadanos hispanos, por el hecho de que muchas veces no sabemos y no nos interesa a veces incluso qué está pasando en esos países, y resulta que fíjense cómo esas personas que estaban tranquilos, divirtiéndose algunos, otros con el derecho que tienen de estar compartiendo un momento de paz y de tranquilidad, y resulta que esta gente son atacados, muertos a mansalva, tiroteados con armas de alto calibre, y resulta que hay 129 personas muertas y 350 heridos. Eso ya crea una expectativa en todo el acontecer nacional e internacional, y esta gente no solamente se conforma con el hecho de hacer esa masacre, sino también que amenazan a los Estados Unidos, queriendo decir que van a hacer algunos ataques. De hecho, que atacarán la zona de Manhattan, en Nueva York, y otros puntos que ellos entienden son áreas de conflictos. Bueno, pues resulta que ninguna autoridad oficial en ningún momento, antes de estos atentados, se ha dedicado a decirle a la gente quiénes son precisamente estos terroristas, de dónde vienen y para dónde van. Hay mucha tela por donde cortar. ¿Quién patrocina a toda esta gente? Porque resulta y viene a ser que el Estado Islámico, que en principio se formó con una célula de Al-Qaeda, al principio era un asunto ideológico del cristianismo que ellos tenían, de su forma de un Estado que ellos tenían a través de Mahoma, de un asunto totalmente religioso, que era la creencia en el Islam, en su Dios. Bueno, pero los sunitas y los chiitas tenían una división permanente luego que muere Mahoma, porque no dejó un sucesor. Ellos entendían que era por una línea sucesora, que debía ser del sobrino, el nuero, la persona que tuviera la continuidad en el poder. Resulta que en el caso de los chiitas, ellos entendían que no debía ser por sucesión, sino que tenía que ser por una línea, la línea específica de lo que era el califato. El califato es un sistema de gobierno que existió aquella vez, hace muchos años, y que llegó a conquistar una serie de países, muchos países, Francia, en el área de Europa, y que fueron un imperio, se le llamó el Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue dirigido por un califa, era un sistema de gobierno diferente. El califa es el gobernante, el rey. Esa persona es a la que se le denomina el principal en el Islam, en ese momento, persona preparada, un guerrero, una persona que peleó en la guerra, que estuvieron a través de sus ancestros manejados así. Ellos le llaman el poder y el estado de gobierno del califato. El califato no cree en democracia, ni cree en nada que no sea su propia ley del Islam. Ellos no creen en otra cosa. Pero esa es la parte ideológica religiosa. La otra parte es, al día de hoy, que es lo que debemos hacer referencia, simplemente hemos hecho una pequeña historia de quiénes son esa gente. Se manejaron con Al-Qaeda, fueron creciendo
y fueron formando células en Irak, se unieron de las células que formaron en Irak, se unieron entonces a la célula de Al-Qaeda en Siria. Y luego que se hizo esa unión, se le llamó Estado Islámico. La célula de Al-Qaeda con la célula de Siria se unifica y forman el Estado Islámico. Y luego que forman el Estado Islámico, entonces al poco tiempo anuncian la unificación de esos militares, de esa célula y de los militares de la célula de Al-Qaeda en Irak, Siria e Irak con los Anustra, que era una célula poderosa en el área de Siria, se unifican y entonces forman el Estado Islámico de Irak, pero con el nombre del Daesh. Hoy la persona que maneja ese Estado Islámico están llamados a ser, eran prácticamente los sunitas, que pertenecían casi todos a esa célula de Irak. Hoy por hoy la persona que gobierna al Daesh se llama Abu Bakr al-Baghdadi. Abu Bakr al-Baghdadi fue una persona que estuvo preso aquí en los Estados Unidos. Esa persona estuvo detenida en una penitenciaría aquí. Se dice que pasó muchísimo trabajo aquí y que hoy por hoy él gobierna lo que es el Estado Islámico, llamado y conocido por el Daesh. Ahí están involucradas todas las células de Al-Qaeda, todos los que tuvieron que participar ahí, y todos los segmentos que tienen que ver con su Estado Islámico, con su ley. Entonces, ¿qué ocurre? Este señor es un antiguo estudiante de teología, estudió religión, estudió bien el Islam y alcanzó ese poder. Todo ese degollamiento que usted ha visto y toda esa fuerza que han adquirido esta gente, la han adquirido a través, y luego que este señor ocupa de manera permanente el Islam. Esa es una de las partes ideológicas, y hoy por hoy podemos ver la fuerza que han tenido esta gente. Ahora bien, estos terroristas, estas gente que están allí, son personas que en un momento determinado, ustedes recuerdan que Saddam Hussein fue invadido Irak, fue tumbado Saddam Hussein, ustedes vieron todo lo que pasó con Saddam, pero ese gobierno fue destituido porque se justificó el asunto de las Torres Gemelas y que este señor había tenido una serie de participación, era el terrorista del momento, de la época, que nunca se comprobó que habían armas de destrucción masiva, pero lo tumbaron, se invadió, y Estados Unidos, antes de salir de allá, lo que hace es que cuando los soldados salen dejan allí los armamentos, misiles, dejaron incluso aviones, dejaron muchas armas, muchos fusiles, porque el gobierno del momento, que era incluso de esa misma persona, debía contener si salía alguna de las células a protestar y hacer el caos nuevamente. Bueno, pues resulta que en ese tiempo que tuvieron los militares allí, norteamericanos, la célula de Al-Qaeda y el Estado Islámico se mantuvo en recesión, se mantuvieron en un bajo perfil, como decimos nosotros. Luego que salen los militares, surge de nuevo toda esa célula, el Estado Islámico nuevamente, y de ahí resulta y viene a ser que han llegado a tener todo este poder. ¿Qué es lo que queremos significar en todo esto? Este conflicto de hoy por hoy en Siria es destituir al presidente Bashar al-Assad. El núcleo de la Unión Europea, los aliados de los Estados Unidos, no quieren a Bashar al-Assad como presidente en Siria. Pero resulta que Rusia sí lo quiere,
ahí hay un problema, porque Rusia tiene una base militar en la ciudad de Tartus, ahí en Siria, una base militar, eso no es cualquier cosa. Entonces resulta que Rusia, el presidente Vladimir Putin, se reunió en esta semana pasada con su homólogo de China, el presidente Xi Jinping. Hicieron acuerdos de un gasoducto para poder transportar ese gas y llevarlo a toda el área de Europa. Y la persona que haga eso, la persona que tenga el poder de hacer ese gasoducto y poder trascender en materia económica, será quien gobierne el mundo. Nosotros queremos leer lo que tenemos como dato de nuestras fuentes con relación a lo que ha ocurrido realmente en Siria y qué es el motivo del problema que hoy ha generado tanto revuelo en las potencias mundiales en toda Europa del mundo. Dice aquí, hay una reserva de gas natural, la más importante del planeta, que señalan las noticias más recientes y corroboran desde su punto de vista. Se ha descubierto un yacimiento de gas con la capacidad de producir 150 millones de metros cúbicos de gas al año. Óigase bien, ahí está todo el conflicto, damas y caballeros. 150 millones de metros cúbicos de gas al año va a producir ese yacimiento que se encontró en el país de Siria. Entonces, Rusia quiere su parte del pastel, Estados Unidos quiere su parte del pastel, y los países que se encuentran alrededor del Medio Oriente, llámese China, llámese Irán, llámese todos los que están ahí, quieren participar de ese pastel. Entonces, el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, dice que el primer obstáculo es Yasser al-Assad porque no lo quieren ahí. Él quiere que para que haya una negociación política, haya una transición y se acabe la guerra y se acabe ese conflicto ahí, él debe salir porque él es un dictador y porque él es uno de la manzana del conflicto, del problema. Pero Rusia no quiere eso. Ni Xi Jinping, el presidente chino, tampoco. Ni los países aliados. Entonces, los países aliados a Rusia han conformado lo que se llama un acuerdo de Shanghái, el acuerdo multinacional de Shanghái, que tiene que ver con ese gasoducto. Todo el mundo quiere unirse a ese gasoducto y todas esas personas que están ahí, que están unificadas en ese acuerdo de Shanghái, son totalmente contrarios, señores, a lo que están en el área europea, en esa comunidad europea. Y de ahí es que viene el conflicto, que han salido todos esos muertos de Francia, de París, porque ya comienzan las células y los países a mover sus células, su ficha, para poder provocar el tener que invadir a Siria. Entonces, ahí hay un conflicto que pudiera derramarse en un momento determinado en una guerra mundial. De manera que quería dejar claro eso en este comentario, porque lo que se está debatiendo ahí es un asunto económico mundial. El que pueda colocar un presidente en Siria de su gobierno, de su bancada, entonces será el poder económico del mundo. De manera que habrá que ver cómo esta gente se van a manejar, cómo esta gente van a solucionar ese problema, pero lo que queríamos dejar claro específicamente es que ya la parte ideológica de esos países, del terrorismo y de los radicales extremistas que están ahí, que son patrocinados por esas grandes potencias, no le quepa la menor duda, porque tienen conflictos. Cada país tiene su inteligencia ahí, en esa área, y entonces lo que se está debatiendo específicamente es esto. Va a depender de cómo ellos hagan ese debate y va a depender, lógicamente, de cómo se maneje el poder colocar allí
un presidente que sea de convenio para todos, para los Estados Unidos, para Rusia, para la OTAN, para los países europeos, para China, y que de alguna forma haya un advenimiento, haya una conformidad ahí, porque de lo contrario, repito, eso pudiera degenerar, no en ataques terroristas solamente, porque eso pudiera sobrevenir, es también en una guerra mundial. De manera que queremos resaltar el hecho de que ustedes nos siguen, agradecer ese hecho de que nos hayan seguido. Queremos concluir este video de la forma más amable posible, pero dejándole entrever eso a todos ustedes. No hay tal guerra allá en Siria que no sea producto del interés de las grandes potencias del mundo. De manera que estamos contentos en esto. Agradecer el hecho de que ustedes nos hayan permitido penetrar en sus redes sociales, y será entonces hasta el próximo comentario de su programa Sin Rodeos, en los comentarios de Roberto Félix. Muchas gracias.